Ya terminamos el capítulo 1, vamos a empezar el capítulo 2 hoy entonces. Voy a compartir pantalla. Entonces, la hermana Lucy, ¿me puede colaborar con el primer párrafo, por favor? Sí, señora. Este capítulo está basado en Mateo 13, 1 al 9, 18 al 23, Marcos 4, 1 al 20 y Lucas 8, 4 al 15. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad, y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no había sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel dio la parábola de la semillita, es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la semilla de la simiente de verdad. ¿Le llamó la atención algo, hermana Lucy, o alguno quiere comentar algo de este primer párrafo? No sé si quisiéramos, me parece importante, dice acá que este capítulo está basado en Mateo 13, 1 al 9, nos nombra acá la parábola del sembrador, ¿sí? Entonces no sé si quisiera que lo leyéramos. Sí. Sí, listo. Entonces voy a compartirlo aquí, acá ya lo tengo. Vamos a leer entonces primero Mateo 13 del 1 al 9. Dice: ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba. Fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Parábola. Un campesino salió a sembrar trigo.
Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Estaban bien cimentadas. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿Qué vemos, hermanos, en esta hermosa parábola? En la diferencia que nos dan esta parábola de las semillas, las que cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra, otras que cayeron entre espinos y al parecer estaban bien cimentadas, pero no las dejaran crecer, y otras que cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena, dieron muchos frutos. El Señor dijo que la semilla era la palabra, ¿no? Y el terreno donde cayera representaba el corazón humano. Entonces ahí vemos los diferentes casos que puede ocurrir en la Entonces, evangelización. Tommy, por ejemplo, en el terreno que cayó la semilla de muchas piedras y poca tierra, entonces ahí hará referencia digamos, ¿no? Pienso yo, de pronto estoy equivocada, a las personas que de pronto muchas piedras y poca tierra, Como su muchas corazón, distracciones. Que no sí, profundizan. Que la raíz no es superficial, es producto tal vez a veces de la emoción, del momento, porque el Evangelio de Cristo es bonito, es emocionante cuando uno sí, encuentra ese Evangelio, pero no quiere decir que uno se bautice y ya, ¿no? Si uno no sí, echa raíces profundo en el Evangelio, cualquier cosa lo mueve sí, señor. y ahí se acaba todo. La emoción o muchos miembros en la iglesia, no quiere decir que salgan de la iglesia, sino que se quedan miembros profesos nomás, pero pues su vida no ha De sido palabra. convertida. Claro, porque sus raíces no echaron profundamente, son superficiales. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Ya. Y por ejemplo, otras semillas cayeron entre espinos. El Señor Jesús explica cada caso allá abajo, dice que los espinos, si no me equivoco, son los afanes de la vida, las Ay, pruebas de la vida que los ahogan y no soportan. las No sé pruebas de si la vida. podemos leer, yo creo que de las mismas palabras del Señor Jesús, la explicación en el versículo Sí, 18, creo que está el 18, más abajo. Ahí está la explicación. Si quieres, mi amor, para que la leas así. Sí. Dice, ahora, pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. qué bonito. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Entonces, lo que hablamos, hay algunos que escuchan el mensaje, pero no entienden. Y el diablo les pone distracciones, tentaciones, trabaja con ellos y hace que lo olviden. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero igual, como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan para ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan. Por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. No sé si ustedes ven algo allí, pero no entienden el mensaje, pero no hacen lo que sea por entenderlo. Lo dejan allí.
no profundizan, no lo buscan, no lo entendí, listo, chao. Como un denominador de Entonces, todas esas semillas que no prosperan es que no echan raíz. Porque una planta, si no tiene suficiente raíz y profundidad, va a quedar marchita. Entonces ese es el problema. ¿Sí? Y miren el 22, luego están las semillas que caen entre los espinos. Estas semillas representan los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Sí? Solo piensan en lo que necesitan, en cómo hacerse ricos. Pero esto no solamente simboliza que, o sea, quiere decir la riqueza material, financiera. Sí, tiene que ver, pero tiene que ver con hacerse ricos. Esa es la odisea, los que se creen ricos. Es decir, que yo empiezo a crecer en mis propias justicias, ¿sí? Pero Jesucristo no está ahí. No está ahí. Simplemente yo necesito es salvarme, yo necesito es entrar al reino de los cielos, pero no estoy interesado en como en conocer al dador de esa salvación, en relacionarme con él, en enamorarme de él como que yo soy su creación, ¿sí? Y todas estas semillas, o sea, la iglesia está llena de estos casos. Acá el Señor Jesús no está queriendo decir que estas personas, digamos, se van de la iglesia o apostatan, no, están en la iglesia. Eso es lo más terrible. Hay gente que está en la iglesia, no entiende el mensaje, pero ahí está. y hay una cosa que veo aquí, sobre todo en la segunda explicación. Dice que no entienden muy bien el mensaje y ahí está el primer error, ¿no? No van a Jesús para que les explique. No buscan como buscarían cualquier otra cosa que les importa mucho. Dice después cuando tienen problemas, otra cosa, no van al Señor para que los ayuden en ese problema. Entonces ahí no está Jesús. Entonces cuando oyeron ese mensaje, muy probablemente tampoco se les mostró a Jesús o no lo entendieron. No hay esa enseñanza de ir a Jesús. Simplemente aceptar rápidamente, bautizarse e irse, como decían acá. Y uno mismo cae en eso. También después o los maltratan por ser obedientes a Dios, ser obedientes a un Dios en que todavía no hay confianza y no se va a él a preguntar o a pedirle ayuda en esos problemas. Y por eso enseguida se olvidan del mensaje. Dice, luego estas semillas que cayeron entre los espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Solo piensan en un Jesús que les solucione la vida, pero solo cuando lo necesitan. Entonces, importantísimo porque al parecer acá no dice que no entendieron el mensaje. Acá dice es que no dejaron que Jesús, que el mensaje cambiara sus vidas, que hubiese una limpieza y que hubiese una transformación de carácter. Solo piensan en el yo y en lo que yo necesite y cómo puedo hacerme rico y cómo puedo estar bien. O sea, Entonces, Jessy, bueno, que me hace pensar todo esto a la promesa que leí al final, que la buena obra que Jesús empieza en nuestra vida la termina dependiendo de nosotros. Que Jesús, amén, así es. dejemos trabajar a Jesús en nuestras vidas, ¿cierto? Así es, porque es una cooperación. Recuerdo que el Espíritu Profecía siempre dice en el libro Fe y Obras, nuestras obras no valen nada, pero con Jesús sí, porque es el fruto de lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, a medida que haya cooperación humana, el Señor va haciendo la cooperación divina y juntos vamos subiendo la escalera de Jacob para llegar a la perfección que el Señor quiere y a que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y seamos unas semillas que den fruto. Vamos a terminar con esto y seguimos aportando. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y también lo entienden. Amén. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno, porque Jesús está ahí. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 70 y hasta con 30 semillas. Entonces, dan fruto, pero no pensando en ellos mismos, sino siempre poniendo a Jesús en sus vidas
para todo lo que se les presente. No quiere decir que no se le presenten problemas como los anteriores, no quiere decir que no los maltraten por ser obedientes a Dios, como lo vimos en la segunda explicación. Pero entendieron el mensaje porque están con Jesús y hay un cambio en sus vidas y ahí está la intervención divina en las vidas y por eso es que producen más semillas, ¿no? ¿Alguien quiere compartirnos algo o aportar algo? Yo sí, yo quiero aportar algo y sería bueno ahorita que podamos volver a leer con calma y detalladamente, hacer un ejercicio nosotros mismos, ¿no? O sea, mirarnos cuántas veces y en qué terreno nos hemos encontrado nosotros muchas veces, ya que la palabra nos ha llegado y dependiendo de nuestro tiempo desde que acepté a Jesús, cómo ha ido, o sea, en qué momento me he encontrado, si yo soy el de piedra, si soy el buen terreno, o estuve en tal momento cuando conocí a Jesús, mi primer amor, este era el terreno, yo me encontraba así, pero resulta que ahora me encuentro, es muy bueno uno mismo con esto que vamos a leer, el crítico más grande debiéramos ser nosotros mismos con nosotros mismos, valga la redundancia. Sí, amén. Primero tenemos que siempre vernos a nosotros mismos porque definitivamente todavía no tenemos enteramente el Espíritu de Cristo, quiere decir que todavía falta limpieza. Entonces vamos a leer nuevamente, ahora sí. Vamos después a seguir leyendo las otras parábolas. Entonces, ¿quién quiere colaborarnos para leer nuevamente el párrafo? Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. Miremos que el labrador está con mayúscula, o sea, Jesús. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semillita es el soberano del cielo y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. O sea, ese fue lo que vino a hacer Jesús acá en la tierra, esparcir esa semilla, esa palabra de Él. Por eso Él enseñaba en esas parábolas así sencillas para que todo el mundo entendiera y aún nosotros también entendiéramos. Y también pues sucedió eso, algunos lo veneraron y sabían que él decía grandes verdades, los que tenían conocimiento, pero no iban a creer que era, ellos esperaban otra persona, ¿no? Que era como el Dios de Abraham, decían ellos. Y ellos no le dan la importancia. Otra gente también simplemente iba por los peces y los panes, ¿no? Para suplir necesidades físicas. Algunos iban por eso, y así pasa hoy día. Otros iban por emoción, nunca habían escuchado hablar tan sencillo, tan bonito, les pareció bonito, les pareció diferente. Entonces iban como por escuchar, a ver qué era lo que decía, pero no les quedaba nada en su corazón. Así también pasaba hoy día. Cuando hemos ido a escuchar la palabra de Dios, sí, hay diferentes reacciones, ¿no? Los que están por emoción, los que van por las bendiciones, los que nomás quieren como un cierto descanso por algún problema que están pasando, pero después nos olvidamos de él y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere es que nosotros sigamos descubriendo, sigamos aprendiendo de él,
que el Señor es un Señor real, es un Dios que está con nosotros, que lo tenemos al lado, que si aprendemos a andar con Él, pues lo vamos a conocer más. Entonces Él lo que quiere es eso. Cuesta, no es fácil. Uno a veces duda, pero ¿cómo así que yo lo tengo que involucrar en todo? Y es que es cierto, hay que aprender a involucrarlo en todo. Y a uno le parece como que, ¿cómo así involucrarlo en todo? Pero ¿será que sí es cierto? ¿Será que no? No he aprendido a escuchar su voz. Bueno, en fin, uno se hace muchas preguntas y hay muchas dudas, pero hay que estar a diario con Él y Él nos enseñará. Yo Amén. tengo dos preguntas, Jessy, de pronto para todos. Sí. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el reino de los cielos? Y dos, cuando dice que Jesús vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. O sea que antes de la venida de Jesús, esos granos no habían sido esparcidos. Bueno, estaba ahorita meditando Ahora, algo que tiene, sí, que tiene que ver con esto de los granos esparcidos, de la pregunta que tú haces, que estoy ya meditándola hasta ahora, con algo que estábamos aquí, que se nos vino a la mente. ¿Quién es el sembrador y quién es el labrador? Entonces, el sembrador es Cristo, pero antes se tenía que preparar la tierra, antes de esparcir esos granos. Y antes de esparcir esos granos, la preparación la tenía que hacer el labrador. Y si el sembrador es Cristo, el labrador es el Padre. Acá lo vi en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, bueno, meditando en eso, pues digo yo que primero habría que tener una preparación de la tierra. No se podrían esparcir los granos hasta que no hubiera esa preparación. No sé qué más o sea, comentarios tú ahí, entonces, Juan. ¿cuál de las dos preguntas estás contestando? O sea, yo tengo dos preguntas ahí. Sí, el de los granos. Ah, que si los granos fueron esparcidos antes de Cristo, es mi pregunta. Tú dices, Yo pensaría que no, porque el trabajo que hizo el padre fue preparar el terreno, la tierra, para que el sembrador, que era Cristo, ya esparciera los granos después. Y entonces Pero Juan el no sé. Bautista, ¿qué hizo? ¿No esparció esos granos del Evangelio? El vino fue a preparar. Cristo ya había llegado. Entonces yo lo que me refiero a mi pregunta, bueno, buena ese aporte de Lucy, pero es antes de Cristo, también para que vayamos antes. ¿Listo? Es que Juan el Bautista preparó pues el camino, ¿cierto? Los corazones. Exacto, dando a conocer que venía uno mejor que él, ¿sí? Que era la verdad, el camino y la vida. Entonces, yo creo que él también, pues, esparció esos granos de verdad, ¿no? De la verdad, que es Cristo Jesús. Creo que Tom va a aportar algo. Ahorita se me ocurre que sí, antes de que viniera Cristo a la tierra, pues Él, con todo lo que hizo con su pueblo de Israel, desde que los empezó a sacar, pues Él los fue guiando y les fue dando muchas bendiciones y muchos milagros, así literales, para que ellos se convenciera de que había ese Dios real, de que tenían que confiar en Él. Sin embargo, no lo hicieron. Y por eso, pues entonces, pues fue necesario, pues digo yo, ¿no? También era bueno que viniera Jesús. Claro que Jesús vino, eso fue un plan antes que hablaron que si nosotros caíamos, Él era el que iba a venir a redimirnos. Pero Jesús viene y fuera de eso es otro ejemplo que Él esparce ese evangelio y nada. Entonces, sí, desde el comienzo, desde que Él sacó a su pueblo, pues Él fue dando evidencias de que era un Dios real.
es que cuando ya Jesucristo vino a esta tierra, ¿sí? Él vino digamos, como a expandir todas esas grandes verdades de que había un Padre y que por el Padre eran todas las cosas. O sea, él vino a dar a conocerlo a él y vino a dar a conocer el gobierno de la ley de Dios, ¿sí? ¿Cuál era esa ley que se tenía que obedecer? Vino a dar a conocer ese amor tan grande del Padre por nosotros, por toda la humanidad, por toda la creación. Yo les Entonces, hago, bueno, qué pena, Lucy. sí, tranquila. Yo les hago una propuesta antes de ir allá a responder la segunda pregunta que hice. Y la primera es, ¿qué es el reino de los cielos? Porque antes de empezar, el Señor nos está hablando, dice, por medio de la parábola del sembrador, aquí nos dice, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos. Entonces uno dice, oye, ¿qué es el reino de los cielos? Y uno lo ha escuchado mucho y en las prédicas y queda uno como que quizás no hemos profundizado qué es el reino de los cielos. Pues para mí el reino de los cielos es amor, es gozo, es paz, es obediencia, es pureza, es, es santidad, es Jesucristo. Como Él es, tenemos que llegar a ser todos. Amén. ¿Quién más? Para mí también, pues es todo eso, pero es el mundo que él, o el sitio que nos tiene preparados, como él quiso desde el comienzo, cuando hizo el Edén, todo con él, verlo a él, es mirar esa belleza, perdón, ser todo sin pecado, todo muy bonito, todo acorde, como él quiso que fuera desde el comienzo. Eso para mí también es el reino de los cielos. Me puse a meditar en esa pregunta que haces, Elcira, y se me vino a la mente varias cosas para llegar a lo que voy a decir. No sé si estoy bien, pero pensaba en el gobierno, ¿no? En la perfección y cómo se manejan las cosas arriba donde no hay pecado. Y busqué en la palabra y cuando Juan el Bautista decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, me lleva a pensar en Jesús. Me lleva también a pensar en la palabra de Dios. Dice ahí que la palabra de Dios ha de ser presentada con claridad y poder, con el fin de que los que tengan oídos para oír puedan escuchar la verdad. Así el evangelio de la verdad presente será colocado en el camino de los que no conocen y será aceptado por no pocos y llevados por ellos a sus propios hogares en todas las partes de la tierra. Entonces, pues el reino de los cielos incluye a Jesús, que dice que se ha acercado y a su palabra, ¿no? A presentarla con claridad y poder, así como el Señor Jesús la presentó. Fue como el llamado que estaba haciendo Juan el Bautista. En conclusión de lo que ustedes están diciendo, yo encuentro como un denominador. Y es que dicen que el reino de los cielos literalmente es Cristo. Sí. Amén. Amén. Y sobre todo cuando aquí hay una palabra, Lucy, dice Cristo ilustra. ¿Qué es ilustrar? Es mostrar. Sus obras, mostrar sus obras, mediante sus obras. Aquí encontré algo de que dice ilustrar, ofrecer y anécdotas para explicar y hacer comprender una idea o concepto. Por eso, entonces, ¿cómo ilustra él? Por Con su medio, vida. eso, con su ejemplo, sí. Sí, señora. Él es el ejemplo, él es la vida, o sea, era necesario, por eso dice que, luego acá dice, y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. Entonces, Jesse nos mostraba que el gran labrador es Dios Padre, pero Dios Padre debía mandar a alguien semejante a él, igual a él,
¿cierto? Para que viniera a ilustrar las cosas del reino de los cielos, que es Cristo, porque es el mismo que Padre. ¿Y cómo lo iba a ilustrar? Con su propia vida. Testimonio vivo, así es. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué decía el Señor? Que Él hacía las cosas por Él solo y que la autoridad Él la tenía sola, o Él estaba sometido y sujeto ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? El Padre. Uh-huh. Ahora bien, partiendo de ahí, va la segunda pregunta. Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y mi pregunta es, ¿solo desde que Cristo vino o eso se hizo antes? Yo creo que el pueblo de Israel es el caso de las semillas que cayeron junto a los espinos. Porque el Señor sí esparció la semilla en el pueblo de Israel, pero ellos nunca la entendieron. Y es así como que cuando Jesús viene por primera vez, encuentra a su pueblo como plantas en raíz de tierra seca. No sé si dice así un texto por allí. Porque la gente nunca comprendió el mensaje y sus vidas nunca fueron transformadas, comenzando desde los dirigentes. Y con todas sus enseñanzas tóxicas y su distorsión del evangelio, es evidencia de que ellos no entendieron. Profesaban ser el pueblo del Dios verdadero, ¿no? El Dios de Jacob, de Abraham, pero solamente era nominal. Entonces Jesús viene primero Juan el Bautista prepara los corazones para la llegada del sembrador. Y llega el sembrador Cristo Jesús a colocar, a trabajar ese terreno, ¿no? Tan hostil, tan duro que está. Es el gran ejemplo de nosotros. Y su obra, pues, bueno, solo en los libros del cielo se sabe cuántos hay ya de súbditos del reino de Jesucristo. Es una cosecha maravillosa. Eso es. Gracias, Tomás. Bueno, aportar. Qué pena. Sí, es que quería compartirles me lo mandé acá al WhatsApp, pero no fui capaz de copiarlo bien para que lo vieran. Bueno, voy a tratar. Hay algo que encontré en el deseo a todas las gentes de lo que está hablando Esteban. Y dice el Señor Jesús respecto a esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice: en las colinas de Palestina nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid y él mismo era el que la cultivaba. Yo entiendo acá que eso fue antes. Dice: muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. Pero para los dirigentes de Israel, lo que hablamos, parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre. Pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio, se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se había obtenido fruto, se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Y yo leyendo esto, pues sí, el Padre se había hecho antes, pero pues Israel quiso pisotearla. Entonces, pienso que sí, también. Yo estoy también de acuerdo que se hizo antes, porque la hermana, por dos cosas. La hermana Helen White, cuando uno se lee Patriarcas y Profetas y Reyes, y sobre todo desde Patriarcas y Profetas, dice que el que dirigió al pueblo y el que desde Abraham prácticamente y desde antes, pero estoy focalizándolo desde ahí, fue el mismo Cristo quien guió al pueblo y estuvo con el pueblo en el desierto. Fue Cristo quien mostró, como Él es el reino de los cielos, Él es el evangelio mismo, y fue Él quien en persona, cuando llama al pueblo,
dirige al pueblo. Es así como Él le da la Pascua, le da todo. Es Él quien le da el Evangelio. Entonces, cuando la hermana Helen White habla acá, que Él vino a esparcir los granos, por la sencilla razón, como dijo Tommy, el pueblo no había entendido el mensaje. Y como lo que está leyendo Jessie, tocó volver nuevamente a ¿qué? A traerlo, pero ya Jesús como hombre y Dios. Y el mismo texto se contesta cuando dice acá, de la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio. Cuando esta palabra yo también la tengo clara, que son palabras claves, hermanos, que a veces uno lee y no para un poco primero qué es el reino de los cielos, cómo así que Él vino a esparcir, y qué es el Evangelio, porque el Evangelio no lo vino a dar cuando Cristo fue hecho hombre Dios. El Evangelio es desde el comienzo. ¿Por qué? Porque cuando nos dice que la gran obra del labrador es el plan de salvación que desde antes de la creación del mundo fue planeada. Y entonces era necesaria volverla a traer, pero ya fresca, como testimonio, como ejemplo en Cristo Jesús, porque el pueblo no lo entendió. Entonces, es muy importante, hermanos, antes de poder avanzar, pues estas preguntas que son sencillas, pero la verdad nos deja entender un poco que es importante, como la hermana Helen White nos lo ha dicho, tener en cuenta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque el primero era la simbología, sabemos lo que representaba el plan de salvación, lo que era el Evangelio, y el segundo, pues es la representación en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermoso este comienzo del capítulo 2. Espero que hayamos aprendido mucho, que el Señor tenga misericordia a nosotros y podamos meditar más en sus palabras, podamos preguntarle a Él y ser esa semilla que conozca el Evangelio, que entienda el Evangelio y que se aferre a Él preguntándole todo y pidiéndole ayuda en todo problema que tengamos. Y muy importante también siendo muy agradecidos con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha visto y nos ha tenido en cuenta para ofrecernos la salvación. Que seamos una buena semilla que dé buen fruto cooperando con Él siempre.